Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito de chismecitos, salseo y, sobre todo, mucha diversión. Espero que estéis teniendo un día genial, maravilloso, espectacular. Yo estoy aquí como siempre con las pilas cargadas y lista para contaros lo que se cuece en el mundo del famoseo turco. Y hoy, amigos míos, hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo, una noticia que va a hacer temblar los cimientos de Internet. Agárrense que vienen curvas. Porque hoy vamos a hablar de Bomba Atay y Serine y lo confiesan todo. Sí, habéis oído bien. Después de años de rumores, de especulaciones, de idas y venidas, parece que por fin tenemos la confirmación definitiva de algo que muchos sospechábamos. Y no estoy hablando de una nueva serie juntos, aunque eso también sería increíble, ¿verdad? Hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de su relación, de su historia, de todo lo que se ha dicho y se ha callado durante todos estos años. Es imperdible. Pero antes de empezar con este salseo tan jugoso, permitidme que os recuerde algo súper importante. Si sois nuevos por aquí y si acabáis de aterrizar en este canal lleno de amor y chismes, os invito a que os suscribáis. Sí, a suscribiros. Es gratis, es fácil y os asegura no perderos ni un solo vídeo de los que subimos cada semana. Activad la campanita para recibir las notificaciones y así seréis los primeros en enteraros de todas las novedades, todos los rumores y todos los bombazos que tenemos preparados para vosotros. No os arrepentiréis. Además, me apoyaréis un montón y me daréis la motivación para seguir creando contenido que os guste. Así que ya sabéis, a suscribirse se ha dicho. Y ahora sí, sin más dilación, vamos al meollo de la cuestión. Atay Ulusoy y Serine y Sarkaya. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo turco. Dos talentos indiscutibles, dos bellezas que deslumbran en la pantalla, y dos personas que durante mucho tiempo han estado unidas por algo más que un simple trabajo. Recordemos sus inicios. Se conocieron en el rodaje de la exitosísima serie Medcezir, una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC. Desde el primer momento, la química entre ellos fue evidente. No solo en la pantalla, donde interpretaron a Yaman y Mira, una pareja que nos robó el corazón a todos, sino también fuera de ella. Los rumores no tardaron en surgir. Que si se les veía juntos fuera del set, que si compartían miradas cómplices, que si había algo más que amistad entre ellos. Pero ellos, como suelen hacer las celebrities, negaron rotundamente cualquier tipo de relación. Somos solo amigos, decían. Tenemos una gran química como compañeros de trabajo, aseguraban. Y nosotros, los fans, nos quedábamos con la duda, con la esperanza de que algún día confirmaran lo que para muchos era un secreto a voces. Y es que, reconozcámoslo, la química entre Atay y Serine era innegable. Sus escenas en Medcezir eran pura magia, pura pasión. Se notaba que había algo especial entre ellos, una conexión que iba más allá de la simple interpretación. Y eso, amigos míos, es algo que no se puede fingir. La forma en que se miraban, la tensión palpable en cada encuentro, la manera en que sus personajes se necesitaban el uno al otro. Todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más que amistad. Después copyright S de Medcezir, sus caminos se separaron profesionalmente. Cada uno siguió superíndice 3 su carrera por separado, cosechando con diéresis copyright hitos en diferentes proyectos. Pero los rumores sobre su relación superíndice 3N nunca desaparecieron del todo. De vez en cuando volvían a surgir noticias sobre posibles encuentros secretos, sobre llamadas teléfono superíndice 3 nicas, sobre mensajes en las redes sociales que parecían estar dirigidos el uno al otro. Las revistas del Corazu superíndice 3N y los programas de televisión superíndice 3N especializados en Faru, Ndula se frotaban las manos cada vez que aparecía una nueva pista, alimentando la esperanza de los fans que son más menos aban con verlos juntos. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según fuentes cercanas a la pareja durante todo este tiempo, Atay y Serine nunca dejaron de tener contacto. Mantuvieron una amistad muy estrecha, se apoyaron mutuamente en sus proyectos profesionales y personales, y siempre estuvieron presentes el uno para el otro. Se dice que incluso en los momentos muy difíciles de sus vidas, cuando las relaciones amorosas con otras personas no funcionaban, siempre se tenuan el uno al otro como confidentes y consejeros. ¿Pero copyright pasaba realmente entre ellos? ¿Eran solo amigos? ¿O había algo muy
Esa es la pregunta que todos nos hemos hecho durante aún más menos os. Y parece que por fin, tenemos la respuesta. O al menos tenemos las piezas necesarias para empezar a armar el rompecabezas. Porque admitámoslo, a veces la verdad se esconde entre líneas, entre miradas fugaces y palabras cuidadosamente elegidas. Hace unos días salieron a la luz unas declaraciones de Atai Ulusoy en una entrevista, donde hablaba abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Serini y Sarkaya. Y aunque no dio nombres ni apellidos, dejó superíndice 3 caer algunas pistas que hicieron saltar todas las alarmas. La entrevista, que se suponía que era para promocionar su nueva serie en Netflix, terminó superíndice 3 convirtió copyright 2 en un torbellino de especulaciones cuando el periodista logró superíndice 3 sacarle unas palabras sobre las relaciones importantes en su vida. Dijo algo así como, a personas que marcan tu vida para siempre. Personas con las que compartes momentos inolvidables, personas que te hacen crecer como ser humano. Y aunque la vida os lleve por caminos diferentes, siempre ese vínculo especial. Una frase que, aunque aparentemente inocente, resonó superíndice 3 con fuerza en los oídos de los fans de la pareja. ¿Por qué, seamos sinceros, aquí copyright en se referir a Atai sino a Serini? Y por si esto fuera poco, Serini y Sarkaya también copyright n concedió superíndice 3 una entrevista hace poco, donde habló superíndice 3 de un amor del pasado que la ha marcado profundamente. Dijo que fue una relación superíndice 3N muy intensa, muy apasionada, pero que no pudo ser por diferentes motivos. Una confesión que dejó superíndice 3 a todos con la boca abierta y que confirmó superíndice 3, al menos en parte, lo que muchos sospechaban desde hace tiempo. Bingo. Aún lo tenemos. Las piezas del rompecabezas empiezan a encajar. Todo parece indicar que Atai y Serini Isu tuvieron una relación superíndice 3N en el pasado, una relación superíndice 3N que por las razones que sean, no llegó superíndice 3 a buen puerto. Pero una relación superíndice 3N que sin duda, los marcó superíndice 3 para siempre. Una relación que según algunos allegados, estuvo llena de altibajos, de momentos de felicidad y de profundas decepciones. Una relación que a pesar de todo, dejó superíndice 3 una huella imborrable en sus corazones. Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón superíndice 3N, ¿es tu N juntos actualmente? Esa es la duda que nos corroe a todos. Y la respuesta, amigos míos, es que no lo sabemos con certeza. Pero eso no nos impide seguir soñando. Porque, seamos honestos, ¿a quién no le gustaría verlos juntos de nuevo? Sería como revivir los mejores momentos de Medcezir, pero esta vez en la vida real. Por un lado, hay quienes dicen que siguen siendo solo amigos, que su relación superíndice 3N es puramente platu superíndice 3 Nika. Que después de tantos años, han aprendido a valorar su amistad por encima de todo, y que no quieren arriesgarse a perderla intentando algo más. Una postura comprensible, teniendo en cuenta lo complicado que puede ser mantener una relación en el mundo del espectáculo. Por otro lado, quienes aseguran que han vuelto a verse en secreto, que es Turene intentando darle una segunda oportunidad a su amor. Que después de haber madurado y aprendido de sus errores del pasado, están dispuestos a luchar por lo que sienten el uno por el otro. Una versión mucho más romántica y esperanzadora, pero que también podría ser simplemente un deseo de los fans. Lo cierto es que hasta que ellos no lo confirmen oficialmente, todo son especulaciones. Pero, ¿a Q Copyright N no le gustaría que volvieran a estar juntos? ¿Será un sueño más menos o hecho realidad para todos los fans de Medcezir? ¿Será la confirmación superíndice 3N de que el amor verdadero existe, incluso en el mundo del famoseo? Sería la prueba de que a veces, las segundas oportunidades sí funcionan. Personalmente creo que entre Atai y Serini siempre habrá algo especial. Ya sea amistad, amor o una mezcla de ambos, lo que es innegable es que tienen una conexión superíndice 3N única. Y eso es algo que no se puede borrar, por mucho que pase el tiempo. Una conexión que se forjó superíndice 3 en el set de rodaje, pero que trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en algo mucho ese profundo. Y para aquellos que aún dudan de la existencia de ese vínculo especial, les invito a ver de nuevo Medcezir. Observen la forma en que se miran, la manera en que interactúan, la química que fluye entre ellos. Es imposible no sentirla. Es algo que va muy de la simple actuación superíndice 3N. Es algo que nace del corazón superíndice 3N.
Y bueno, hasta aquí el salseo de hoy. Espero que os haya gustado este recorrido por la historia de Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya, una historia llena de amor, de rumores y de misterio. Una historia que ha mantenido en vilo a miles de fans durante años y que, al parecer, aún tiene mucho por contar. Para recapitular un poco, hoy hemos hablado de la posible confirmación superíndice 3N de la relación superíndice 3N entre Aatai Ulusoy y Serine y Sarkaya. Una relación superíndice 3N que ha sido objeto de especulaciones durante aún más menos os. Hemos analizado sus declaraciones, hemos repasado su historia y hemos llegado a la conclusión superíndice 3N de que, aunque no sabemos si estu N juntos actualmente, entre ellos siempre habrá algo especial. Hemos explorado los rumores, las pistas y las declaraciones que han alimentado la esperanza de los fans durante años. Y ahora Antes de despedirme, quiero daros las gracias a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que os haya entretenido y que hayáis disfrutado tanto como yo contándoos todos estos chismecitos. Sois los mejores. Ahora quiero saber vuestra opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright pensáis vosotros? ¿Creo copyright is que Aatai y Serine estuvieron juntos en el pasado? ¿Os gustaría que volvieran a estar juntos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y saber lo que pensáis. Quiero saber si sois team a Aatai y Serine y forever, o si creéis que lo mejor es que sigan siendo solo amigos. Y por último pero no menos importante, os pido un pequeño más menos o favor. Si os ha gustado este vídeo, si os ha entretenido, si os ha hecho pasar un buen rato, dadle like. Un like es una forma de demostrarme que os gusta mi trabajo y de animarme a seguir creando contenido para vosotros. Además de ese, compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestros familiares, con todos aquellos que aman el salseo turco. Hagamos que este vídeo se viralice y que llegue a todos los rincones del mundo. Y por supuesto, si aún no os habu copyright y suscrito al canal, no espero copyright ismun ese. Suscribiros es gratis y os asegura no perderos ni un solo vídeo de los que subimos cada semana. No os arrepentiréis. Muchísimas gracias por todo vuestro apoyo. Sois los mejores. Os mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao, ciao. Y recuerden, manténganse salseantes. Caraguiño.